las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, retomaré la plática que iniciamos ayer sobre una idea para combatir la corrupción en México. Hacer públicas las declaraciones patrimoniales anuales, las declaraciones de impuestos anuales y una declaración de posibles conflictos de interés de los altos funcionarios públicos. Luego voy a entrevistar a Judith Mariscal, experta en temas de telecomunicación, sobre cómo va la implementación de la reforma en este sector. Y finalmente pasaremos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Cómo está arrancando el proceso electoral del 2015? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy voy a retomar una discusión que iniciamos ayer con Javier Tello sobre una idea de cómo combatir la corrupción y posibles conflictos de interés en México. Que todos los funcionarios públicos, los altos funcionarios públicos, desde luego, hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, también la declaración de impuestos y una posible declaración de conflictos de interés. Ayer, Javier Tello, muy buenas noches. Buenas noches. Ayer empezamos con el tema de los argumentos a favor. Los argumentos a favor, ¿no? Que son básicamente 4. Así es. ¿No? El hacerlas públicas las hace una herramienta más eficaz para combatir tanto la corrupción como los conflictos de interés. 2, hace más eficiente el proceso, es decir, más barato para el gobierno. 3, genera confianza en el gobierno, sobre todo en un tema fundamental, que es el tema de la transparencia y el combate a la corrupción. Y 4, ofrece mucha información al votante y al ciudadano sobre los gobernantes, información que es valiosa no solamente a la hora de votar, sino en general es información importante y valiosa para el ciudadano saber quién los gobierna. Yo quiero decir que me gustaron mucho los argumentos, desde luego, yo apoyo esta idea, pero en particular ayer que platicábamos me gustó mucho que tú mencionaste que en coyunturas específicas donde el gobierno no tiene credibilidad, y mencionabas tú el caso de Watergate en Estados Unidos, esa puede ser una buena salida institucional, de construcción de instituciones, de nuevas reglas, que le den un respiro a la democracia, en el sentido de que creas nuevas instituciones que le inyectan confianza a la ciudadanía. O fortaleces instituciones. Claro. En la medida de esto que decía Madison, ¿no? De que los hombres no son ángeles, mucho menos los gobernantes. Entonces hay que poner reglas como para que esos diablitos que nos gobiernan pues tengan menos incentivos para comportarse diabólicamente. De acuerdo. ¿No? Pero también hay muchos y buenos argumentos en contra. Y creo que vale la pena repasarlos. Pues repasémonos, supongo que no me van a gustar, pero no, no es que te gusten o no te gusten. Son argumentos que hay que darles respuesta si no te gustan. Bueno. No se vale decir, nada más no me gusta. No, pero es que me convencen mucho los positivos, pero bueno, vengan los negativos. Yo creo que lo interesante está en el debate y en las tensiones entre ambos. Pero eso vivimos acá. El primer argumento y el argumento que más se utiliza, tanto en México como en todos los países, de hecho se utilizó aquí en México cuando esto llegó a la Suprema Corte, es el de privacidad. Sí. De que esto viola la privacidad de las personas, ¿no? Y lo decíamos que tus finanzas te desnudan por completo, y en este sentido el dar a conocer tus finanzas es una intromisión y viola el derecho a la privacidad, que es un derecho fundamental. ¿Puedo rebatir ese? Sí. ¿No? Bueno, sí, se vale, sí. ¿no? Okay, si quieres discutamos uno por uno. Okay. Sí, claro. Sí. Bueno, la privacidad, o sea, este es un gran tema que tiene que ver con hasta dónde llega lo público, lo privado y lo íntimo de los hombres que están metidos en la política, en los hombres que están metidos en lo público. Y bueno, es un gran debate que se ha ido en todas las democracias afinando, pero sí hay claramente la idea de que alguien que se mete a la política, alguien que se mete a la vida pública, está sujeto a un mayor escrutinio y a abrirse más que lo que tú o yo o la gente que está en el sector privado tiene que hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que el argumento más bueno en contra, acepto eso, yo creo que, pero entonces eso
no establece dónde cae la rayita. Dónde cae la rayita siempre es difícil, pero yo creo que en el caso de México, donde tenemos un terrible problema de sospecha de corrupción de los altos funcionarios públicos o de muchos de ellos, pues una cosa que cualquiera que se quiera meter a ser funcionario público tiene que sacrificar la privacidad de sus finanzas y hacerlas públicas en bien de la nación, como dicen por ahí. Es que eso es lo que acabas de decir ahorita al final es la clave. No es un tema de que sacrificas, porque yo te diría que los derechos fundamentales, cualquiera, no se deben de sacrificar por la coyuntura. Ese es el argumento por el cual Estados Unidos empezó a torturar en la guerra en Irak. No, es que los terroristas son bien malos, entonces sí los podemos torturar. No. Es decir, la coyuntura no lo justifica. Pero tú estás tomando el tema de la privacidad como un tema de derecho kantiano. Perdón, aquí son derechos fundamentales bien importantes, tanto el derecho a la información como el derecho a la privacidad. Entonces, la manera de resolverlas no es argumentando de que los terroristas son bien malos y los puedes torturar. La manera de resolverla es decir, en este caso, ¿cuál puede pesar más? O sea, el argumento de peso no es la corrupción que hay en México. El argumento de peso es que hay un interés público por la de la mayor importancia para combatir la corrupción. En todos lados. Estoy de acuerdo. Y combatir el conflicto de Están interés en tensión esos derechos. Sí. Pero atrás del tema del derecho a la información está el bien que queremos la sociedad. El interés público de que no haya corrupción. Totalmente. Pero en Alemania, o sea, en los argumentos que han utilizado en la mayoría de los países, en casi todos los casos que han llegado a las Supremas Cortes de distintos países, ha ganado el interés público. Sí, en el caso mexicano no, hay uno que otro caso que tampoco, en el caso mexicano no. 8 ministros votaron en contra, porque ya llegó a la Suprema Corte. Fundar, gran ONG, solicitó las declaraciones patrimoniales de todos los miembros del Congreso, se las negaron, llevaron argumentando privacidad, llegó a la Suprema Corte, el argumento obviamente es que era inconstitucional el hecho de que fueran privadas, perdieron. 8 ministros dijeron que deberían de ser privadas y que el derecho a la privacidad era más importante. 3 pensaban que había un interés público de mayor peso. Pero el argumento de la Suprema Corte de Justicia en el caso de México está basado en el argumento de la privacidad, del derecho a la privacidad. Sobre todo, bueno, y argumentos alrededor de ello. Se habló del interés público que había, se habló del derecho a la privacidad, se habló del derecho a la privacidad que tienen figuras públicas a diferencia de un ciudadano común y corriente, etcétera. Otra vez, estemos o no de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte, como sabes, yo soy fan de nuestra Suprema Corte en el sentido de que creo que le están entrando a los temas importantes y están teniendo buenos debates. A veces estoy de acuerdo y a veces no. En este caso no estoy de acuerdo. Yo creo que debieron de haber ganado los que quieran hacer las preguntas. Yo creo que les pesó un poco a los ministros el saber que después irían contra ellos. No especulemos. Pero el primer argumento es privacidad. Yo estoy de acuerdo contigo de que aquí hay un tema de interés público que bien puede justificar reducir el nivel de privacidad de esos personajes. Habría que definir cuáles son esos personajes. Muy bien. Segundo argumento que hemos escuchado en México, se escucha en Colombia, se escucha en Haití, se escucha en uno que otro país más, tiene que ver con la seguridad. ¿No? Este es un argumento que tenemos que tomar con seriedad en un país como México, que tienen que tomar con seriedad en Colombia. Sin lugar a duda, es un argumento de peso una vez más. Pero el argumento es, si lo hacemos público... Nos van a secuestrar. O nos van a extorsionar. Sí. Y ese, por cierto, el argumento que dio Miguel Ángel Mancera para decir por eso no dieron los montos los funcionarios del Distrito Federal. Pero bueno, ¿no te parece que es un reconocimiento tácito de que ellos han fracasado en proveernos seguridad y por eso no pueden hacer públicas sus declaraciones patrimoniales? Sin duda. Pero ante esa realidad, ¿qué hacer? Pues mira, el día que a lo mejor tengan que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, a lo mejor mejora la seguridad, porque ellos van a tener un incentivo para mejorar la seguridad. Es como el argumento que decíamos aquí, el día, ¿cuál es y lo tenía muy bien Andrés Layú cuando estaba con nosotros, el día que los políticos o los funcionarios públicos tengan que mandar sus hijos a las escuelas públicas, va a mejorar la educación pública. Es un poco eso, ¿no? No necesariamente, pero yo sí creo que obviamente es un reconocimiento de que hay un problema nacional. Pero aquí valdría la pena invitar a un experto que sepa tanto de secuestros como extorsiones para que nos explicara cuál es la dinámica en estos temas. Si realmente
el hacer público una declaración realmente los expondría. Yo te diría, por ejemplo, a nivel intuitivo, sin yo ser un experto, el que sean personajes públicos, yo creo que los hace menos secuestrables. ¿Por qué? Si yo soy un secuestrador profesional, quiero pensar que obviamente quiero a alguien que pueda pagarme lo que yo quiero que me pague, pero también quiero a alguien que no genere ruido, que no genere noticia, que no movilice a la policía tras de mí. Y un político generalmente yo creo que provocaría eso. Es decir, los quieres tal vez ricos, pero no famosos. Sí, claro. En ese sentido, creo que están más protegidos que un ciudadano común y corriente con los mismos recursos que ellos. Y están más protegidos porque, por lo menos no sé tú, pero yo cuando los veo están llenos de camionetas blindadas y guaruras. Pues y eso podría ser un ¿no? criterio para quien sí debe de hacer públicas sus declaraciones, todos aquellos que tienen por ley seguridad. Sí. No, pero además... Por cierto que estoy leyendo el libro de Castañeda y se me había olvidado, pero Castañeda renunció a su escolta. Sí tenía camioneta blindada, pero renunció a su escolta. Y no le pasó nada. Sí. Otra cosa que también hace dudar de qué tan genuino es este argumento en el caso de algunos de ellos es que muchas veces uno escucha decir manejar un coche caro, tener relojes caros, vestir ropa cara, etcétera, 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 te expone al secuestro y la extorsión, ¿no? Pues entonces el líder del PRI... No parecerían estar particularmente preocupados porque muchos de ellos exhiben relojes caros, exhiben ropa cara, manejan coches caros. Entonces, que de repente y todo eso supuestamente te expone. Bueno, entonces tú mismo has dado el contraargumento para la seguridad, lo cual me encanta. Pasemos Sí, pero hay que tomarlo en serio otra vez. Tercer argumento, reclutamiento. Esto sobre todo se ha utilizado en Alemania recientemente alrededor de argumentos que si haces obligatorio que sean públicas las declaraciones, mucha gente no va a querer, que tú quisieras que entrara al gobierno, no va a querer entrar. Ese es un buen argumento. Insisto, esto no es especulación. En Estados Unidos, precisamente en los 60s y 70s, cuando se empiezan a hacer públicas, mucha gente renuncia tanto de los poderes legislativos como ejecutivos. Más recientemente en Rumania, en 2005, los jueces tuvieron que hacer públicas sus declaraciones y también mucha gente renunció. Ese es un buen argumento, hay que decirlo. Tiene que ver, todos son buenos, Leo. El de privacidad es bueno. Bueno, hay unos mejor que otros, pero en fin. Este me convence más. Déjame ponerlo de esa manera. Me convence más. Si mañana, te voy a hacer la pregunta, si mañana, yo sé que te encanta lo que haces. Si por alguna razón mañana tú tuvieras que hacer tu declaración de impuestos, tu declaración patrimonial públicas, para seguir haciendo lo que haces, ¿seguirías haciendo lo que haces? Desde luego que sí. ¿Lo harías público sin problema? ¿Seguir haciendo lo que me gusta? Sí. Si tienes a fuerza que hacer pública tu declaración de impuestos y tu declaración patrimonial. Sí, sí lo haría. Sí de hacer esto. No, irme al gobierno porque de me gusta. hacer esto. Sí, claro, sí, claro. Si ese fuera el precio para hacer lo que me gusta, sí estaría dispuesto a pagar ese precio. Más ¿Tú? Yo creo que también. Creo que es una buena manera de ponerlo. Es una buena manera no tiene nada que ver con algo de esconder. Una vez más, estamos hablando de que tus finanzas te desnudan y la pregunta es si quieres estar desnudo. No tiene nada que ver con esconder, con corrupción. Tiene que ver con que te desnudan, ¿no? Bueno, pero ese es otro caso y una vez más hay un tema ahí genuino. Y finalmente el último argumento es uno de representatividad relacionado con el anterior. Si pones eso como un requisito, el argumento que se ha utilizado, insisto, mucho en Alemania, es que vas a acabar con un cierto perfil de gente en tu Congreso, por ejemplo, y que ese perfil de gente va a ser menos representativo de la población. ¿Por qué? Por esta regla, según argumentan los alemanes. ¿Menos ricos? Exacto. Sí. Bueno, pues en este país creo que le haría muy bien a esa representatividad. Tal vez. Que hubiera funcionarios públicos. Tal vez. Digo, aquí todos son ricos. Para los estándares mexicanos, todos están en el décimo decil. Claro, pues yo lo menciono como un argumento que se ha utilizado en distintos países. Tal vez en México aquí sería al revés. Haría más representativo el Congreso. Totalmente. Pero lo que queda claro es que este es un tema complejo. Independientemente de argumentos a favor y en contra, creo que es muy importante darse cuenta que hay posturas intermedias y en los detalles es donde se vuelve también muy interesante la discusión. Por ejemplo, ya estamos hablando de quién debe y no debe hacer públicas sus declaraciones. Si es un tema de seguridad, entonces la rayita podríamos pintarla en solamente la hacen públicos aquellos que tengan por ley
seguridad, es decir, tengan guardaespaldas, coches blindados, bla, bla, bla. Eso puede ser. Por ejemplo, otra manera de controlar esto para cuestiones de seguridad y no solo de seguridad es quién y cómo tienen acceso. Te doy el ejemplo de senadores en Estados Unidos. Si tú quieres saber la declaración patrimonial de un senador estadounidense, tienes que ir en persona a una oficina específica, identificarte y registrarte. ¿Qué es lo que hace eso? Si la preocupación es que me van a secuestrar, me van a... claro. Entonces, es una manera de control. Está bien. Entonces, esa es una manera. Que no cualquiera, a lo mejor no subirlas al internet, por ejemplo, pero que estén ahí en un archivo que cualquier mexicano pueda, y extranjero, utilizar, siempre y cuando firme y diga, a ver, señor, vino a pedir el archivo del señor Videgaray, el señor fulanito tal, exacto, ¿no? Para que haya día cierto se registró, control. Aquí está, exacto. Claro, entonces claro, ya eso me gusta. En fin, esos detalles se vuelven muy importantes. Pero eso ya partes de la premisa de que ya dijiste que sí van a ser públicas. Claro, pero aquí lo que se vuelve importante, entonces ya empiezas a pensar para qué las queremos. Ya se vuelve menos un reclamo morboso, de sí, todos públicas y todo, y queremos saber. Pero nadie quiere que sea morboso. No, pero de repente yo sí siento y parte de lo que pasó en Estados Unidos, hay que decirlo como resultado de Walter, es que exageraron y empezaron a pedirles, y eso ha pasado en muchos países, a todo mundo que hicieran su declaración, no pública, que hicieran su declaración. Y se vieron abrumadas las agencias que controlan este tema. Entonces hay que proceder, creo que con cautela, para asegurar que funcione lo que tú quieres que funcione, ¿no? Otra cosa que puedes hacer es administrar el detalle. En México, en cierto sentido, eso lo hemos tratado de hacer un poco mal, creo yo, pero hemos tratado de hacer. Entonces, lo que hacen muchos países como Canadá, como Inglaterra, hacemos públicos tus bienes, pero no los montos. Sí. Cosa de lo que tú te quejas, porque en el caso mexicano los montos son particularmente relevantes. Son pero muy que te quede claro, eso lo hacen en Canadá y eso lo hacen en Inglaterra, porque lo que quieren controlar ahí, sobre todo, es un tema de conflicto de interés más que de enriquecimiento ilícito. Bueno, pero aquí ejemplo, sí entra el tema particular de México. Eso ya lo tenemos. Claro. Y eso creo que no va a resolver el problema de fondo. Y no lo tenemos ni remotamente como lo deberíamos de tenerlo, incluso eso. Claro. Pero, por ejemplo, en Bolivia lo que puedes hacer es que presentan montos agregados. Entonces, si tú ves la declaración patrimonial pública del presidente, ¿sabes qué tan rico es el presidente? Pero a niveles muy agregados. O sea, mientras que él presenta algo muy desglosado. ¿Lo presenta a quién? A una autoridad. Esa es privada. Y la que se hace pública es a nivel de montos agregados. ¿Sabes qué se me ocurre? Que a lo mejor hay una solución intermedia entre que permanezcan privadas y que permanezcan públicas, y es que las archiven, que en lugar de dárselas a la Secretaría de la Función Pública, como hoy en día, que se las den a Transparencia Internacional o a Transparencia Mexicana. No, a ONG. Ahí te va porque no. O sea, para que las tengan ahí, o sea, que haya un watchdog, lo que se llama un watchdog, ¿no? Uno de estos organismos que vigilan la función del gobierno, para que, a lo mejor no para el público en general, pero sí para gente experta en estas cosas, para que diga, ¿No te gusta? No, para nada. ¿Por qué? Porque precisamente el hacerlas públicas bien puede ser algo necesario, pero no es ni remotamente suficiente. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es combatir la corrupción y combatir el conflicto de intereses. Sí, y quieres no solamente prevenirlo antes de que ocurra, sino que cuando ocurre, investigarlo y castigarlo, de ser el caso de encontrar a alguien culpable. Para que eso suceda, tiene que ser la autoridad. O sea, lo que queremos lograr es que la autoridad sea creíble y que haga esto bien. Entonces, lo que hay que construir es un aparato. Por eso los medios, las ONGs podrán ser importantes. Pero a la hora de la hora, lo que funciona en países donde esto funciona es que hay una autoridad que primero logra prevenir, y si algo sucede, puede investigar y castigar. Entonces, es lo que queremos lograr. Y precisamente, por ejemplo, hay casos como India, donde son públicas y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa nada en la India? Bueno, ¿por qué? Por muchas razones. Muy malos medios, malos medios. Una organización civil muy flaquita. Y precisamente hay un problema de
generar expectativas. Si tú empiezas a hacerlas públicas y luego no pasa nada, hay un desencanto total de la población respecto a la posibilidad de hacer algo y generas mayor tolerancia frente a la corrupción que querías combatir. No creo que sea el caso, pero permíteme tantito, Javier. Nos están avisando que Judith Mariscal por alguna razón no llegó al programa. Vamos a tratar de reagendarla. Entonces, permíteme, vamos a una pausa. Y seguimos retomamos con esto y está la otra parte de cómo lograr pasar de este régimen que tenemos al régimen de una mayor apertura, ¿no? Sí. Con la idea esta que lancé, buena, mala, regular, no sé, de lanzar una iniciativa popular, ¿no? Regresamos en un momento más. Bueno, pues regresamos aquí con Javier Tello, seguimos buscando a Judith Mariscal, al parecer tuvo algún tipo de inconveniente, pero pues la vamos a invitar desde luego a Es la Hora de Opinar. Ella es experta en materia de telecomunicaciones, hay mucho que hablar en telecomunicaciones, está pasando mucho, está muy movido el sector de telecomunicaciones, Javier, ¿eh? No, nuevos entrantes, AT&T, ahora China Telephone creo que se llama, o Telecom, ¿no? También quiere venir, ya no se cobra la larga distancia, han caído los precios, en fin, parecería que la reforma en telecomunicaciones está funcionando, ¿eh? Y eso es lo que queríamos platicar con nuestra amiga Judith Mariscal del CIDE, pero bueno, pues algún inconveniente tuvo, entonces acabamos con este tema, ¿no? Perfecto. De las declaraciones patrimoniales. Sí. Una cosa que no mencionamos cuando hablamos de las Supremas Cortes, porque una postura en algunas Supremas Cortes ha sido que sea caso por caso. Obviamente el argumento aquí es que, Dios mío, pues eso no sirve de mucho. Pues imagínate. Pero eso también ha sido alguna de las posturas que tiene su razón de ser. Es decir, que si hay un argumento de interés público, ese interés público tiene que ser demostrado y no en abstracto. No puedes decir, hay corrupción, ergo hacer públicas las declaraciones. Tiene que haber un interés público en un caso específico para hacer pública una declaración. Entonces, eso también ha sido uno de los argumentos, tengo entendido, en algunas de las Supremas Cortes. Pero te decía que creo que es necesario, tal vez, hacerlas públicas, y habría que discutir exactamente cómo, en el caso de quién. Después de toda esta discusión, yo sigo pensando que sí sería bueno que en México fueran públicas. Sí. Tomando en cuenta los argumentos a favor y en contra. Yo creo que tiene que haber mucha mayor transparencia. Y lo que a mí me interesa discutir no es si deben o no hacerse públicas, sino dado de que tiene que haber mayor transparencia, ¿qué significa eso en la práctica? Es decir, las preguntas básicas es ¿quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cada cuándo? ¿Sí? Ok. O sea, y los detalles pero son los detalles, ¿no? Pero en principio general sí. Yo no tengo la menor duda de que debe haber mayor transparencia. Ahora, no estoy de acuerdo, creo, la manera en que lo planteas, que las declaraciones de impuestos, ¿verdad? O sea, yo creo que hacer una buena declaración patrimonial pública es suficiente. Creo que hacer públicas, pero en fin, no nos metamos a ese tema. No nos metamos a eso, por cierto, pero si no me equivoco, el que trajo la idea aquí Es la Hora de Opinar fue Luis de la Calle, y bajo un razonamiento muy sencillo, pues en tu declaración de impuestos también sale la fuente de tus ingresos, no solamente tu patrimonio, sino a ver, ¿de dónde compró, de dónde usted tuvo la lana para comprar esa casa? Sí. ¿No? Yo creo que los argumentos de privacidad tienen el suficientemente peso para en algún momento limitar qué hacen público de tu vida privada. Pero no entremos a esos detalles. Porque sí, a ver, nos quedan creo que 5 minutos y sí quiero entrar. A ver, la idea que yo propuse en mi columna del pasado lunes en el periódico Excelsior es, bajo la premisa de que si le dejamos esta tarea a los políticos, no la van a hacer porque hay muchos intereses de ellos de no hacerlo, porque muchos no quieren transparentar su riqueza o las fuentes de su ingreso, entonces tiene que haber una gran presión social para que sí lo hagan. Y pues resulta que a partir del 2002 existe esta nueva figura de la iniciativa legislativa popular,
donde si juntas 1.300.000 firmas, alrededor del 0.13%, si no me equivoco, de la lista nominal, puedes enviar, ese conjunto de ciudadanos pueden enviar al Congreso para que el Congreso le dé trámite, es decir, la dictamine y la vote a esa iniciativa de ley. La pueden votar en contra, y lo interesante sería ver que voten en contra de una iniciativa popular. Sería, imagínate, fantástico que la votaran a favor o que la votaran en contra, ¿no? O sea, creo que ahí veríamos el compromiso real que tienen los políticos con la transparencia, ¿no? Y no de dientes para afuera, como todos se suben a la tribuna y dicen, sí, claro, hay que hacer. No, a ver, háganlo, hagan esa ley. Entonces, bueno, pues esa es la idea lanzada, utilizando este nuevo instrumento de democracia, vamos a llamarla semidirecta, ¿no? Sí, mira, yo no tengo otra vez la menor duda de que para que esto empiece a suceder, para que esto suceda, se necesita esa presión social. Creo que otra vez es necesaria, mas no es suficiente. Sí. Creo que si lo que quieres es crear un sistema que genuinamente evite, prevenga la corrupción y el conflicto de intereses, y que cuando suceda, ya sea la corrupción o el conflicto de intereses, se investigue y se castigue, tienes que crear un sistema donde por lo menos una parte importante de los funcionarios de la clase política apoye ese sistema. Y yo creo que lo que tienes que generar, por un lado, es esa presión social. Creo que tienes que generar un interés en algún grupo dentro de la clase política, dentro de los funcionarios, que te apoye, que reconozca que esto es importante, por las razones que sean, porque se necesita esa credibilidad para seguir gobernando, porque se necesita esa credibilidad para hacer lo que quieren hacer hacia adelante, porque se dan cuenta que es ahora o nunca, en fin. Por la razón, porque electoralmente consigue votos. Eso ha pasado en muchos países. Claro. Por Entonces, cierto, la idea de que lo van a rechazar siempre no es del todo cierto. Hay que decir que aquí estuvo el senador Zoe Robledo, entonces tenemos... Sí. Hay uno que está dispuesto a presentarlas, al parecer nos dijo que estos días la iba a hacer. Sí. Entonces hay ese ejemplo, vamos a ver qué pasa. Y si lo dejas otra vez, lo que quieres generar es que la autoridad tiene que ser un ente público quien va a operar esto. ¿Sí? O sea, sí, no de ellos. Problema, Bueno, por eso. Entonces, tiene que haber del otro lado alguien con el que estés dialogando sobre esto y que apoye esto. Y quieres evitar excesos, insisto. No quieres dejar todos desnudos. Unos los quieres dejar bien vestiditos, otros tal vez en calzoncillos, otros nada más en calcetines. Pero esos son los detalles. Por eso, son los detalles que son importantes. Pero los detalles, creo que una manera de lograr ese equilibrio es involucrando a la otra parte. Es como la reforma energética. ¿Está usted a favor o no de la apertura del capital privado? El concepto, pero ya los detalles, que si contratos así, contratos asados, son muy importantes, sin duda. Pero lo primero que tienes que es esta idea paraguas, vamos a llamarla así. Y lo que yo te estoy diciendo es que no hay que pensar así, porque precisamente lo que acaba pasando, y ha pasado en el tema específico de la apertura de declaraciones, es que caminas en una dirección en la que no debes de caminar, hay excesos, etcétera, y no hay que olvidar los detalles en el inicio, porque después pasa lo que tú ahorita te estás quejando que está pasando con algunas de las reformas, que ya la gran idea fue aprobada y ya en los detalles, pues al parecer que no está funcionando. Entonces, de entrada en esto, creo que yo aquí también le apostaría a un tercer actor. Creo que obviamente es fundamental, como tú dices, la presión social. Y esto puede ser a través del mecanismo que tú propones. O sea, ¿eso no te disgusta? No, para nada. Y yo ¿Tú creo firmarías? ¿Serías una de las firmas del...? Yo sí, desde luego, ese ¿no? es otro ¿A ti no te gusta Es otro tema. Firmar y esas cosas es otra discusión. Pero yo te diría que ya hoy por hoy hay muchas organizaciones como Fundar, que viene con este tema desde hace mucho. Fueron los que llevaron a la Suprema Corte esta y fíjate que se me olvidó mencionarla en mi columna. Porque yo lo que decía es que debe de ser una ONG como Transparencia Mexicana, como el INCO, como... No mencioné a Fundar, les pido una disculpa a Fundar porque se me fue. Bueno, tienen esta causa desde hace mucho, insisto, ellos pidieron al IFAI las declaraciones patrimoniales de los diputados. Pero yo te diría que hay un tercer actor que creo que es importante en este tema. Estuvo recientemente Isao Gurría aquí en México. Hay varios organismos internacionales, el Banco Mundial, la OCDE,
por ejemplo, que tienen este tema, que han trabajado mucho este tema. Hay mejores prácticas, digamos. No solamente eso, que ellos también pueden meter cierta presión y como yo creo, por lo menos fue lo que yo escuché cuando hablamos con el senador Gurría, que parte del discurso es ahora necesitan arreglar este problema de transparencia, rendición de cuentas, de corrupción. Entonces hay también una presión importante por parte de esas instituciones. Bueno, pues vaya tema interesantísimo y sí le dimos un buen jalón, argumentos a favor, argumentos en contra y cómo avanzar en eso. Gracias, y los detalles Javier. son muy importantes y no hay que olvidarlos. No, nadie, los detalles, el diablo está en los detalles, ya lo sabemos. Gracias, Javier, nos vemos mañana. Hacemos una breve pausa y pasamos a debatir el tema de la semana, cómo está arrancando el proceso electoral del 2015. Estamos de regreso y pasamos ahora a debatir el tema de la semana. ¿Cómo está arrancando el proceso electoral del 2015? Como todos los miércoles nos acompaña Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Juan Pardinas. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, qué gusto verlo. Bueno, pues, ¿cómo está? Hay muchas cosas que están arrancando. Ya salió otra casa. Hace una casa que no nos veíamos. Es el nuevo saludo que hay. ¿Hace cuántas casas? No, ya hace 2 conflictos de interés que no nos veíamos. El de César Camacho del PRI. ¿Los relojes? No. La revelación de que posee el 80% de las acciones de una empresa que se llama Estrategia Integral, Estrategia Total, que da asesoría y ha conseguido no sé cuántos contratos en el Estado de México. Ah, esa no me la sabía. Fíjate, ¿en dónde salió? ¿En el Reforma? En diversos sitios, sí. Fíjate. No, pues es que ya son tantas que ya uno ya no... Y ya en las redes sociales... un periódico especializado en corrupción, así como hay unos en deportes... Que nada el corruptómetro. Exacto, sí. Y aparte, bueno, la revelación de la nueva casa. Y en las redes sociales, bueno, ya es un chiste. Sí. La broma de al ritmo que va el gabinete va a acabar con más casas en este sexenio que Fobiste. Bueno, ahora... Y escandalosa la reacción de la explicación del vocero. Bueno, el vocero lo que dice, y yo lo estuve escuchando hoy con Pepe Cárdenas, es que, pues, que el presidente compró su casa, hasta ahí va bien, ¿no? A ver, lo que revela el reportaje de Juan Montes no es que haya comprado mal o bien la casa, sino no es un que después de que compró la casa el presidente, después este grupo del señor San Román ganó concursos, licitaciones en el Estado de México y en el gobierno federal. Presidente, de acuerdo a la información que publicó hoy Reforma con datos de la revista ¿Quién? Sí. O sea, sí hay una relación de compadrazgo y el de problema... una persona que no le vendía al gobierno federal y ahora es un muy exitoso contratista. 40 millones de dólares, ¿no? Más el problema no es que le haya comprado la casa al compadre. Sí. El problema no es que el compadre haya conseguido contratos en el Estado de México. El problema es que se combinan ambas cosas. Y eso es lo que genera el conflicto de interés. Que está definido en una línea, cualquiera que vaya ahí a Wikipedia o donde quiera, a cualquier sitio de definiciones de conceptos legales, jurídicos, y es muy explícito lo que significa conflicto de interés, que una relación personal, emocional, lleve a beneficios que normalmente no tendría esa persona en un ámbito económico, comercial o incluso político. Entonces, que el vocero de la presidencia diga, pues es que eran amigos desde hace mucho tiempo, es absolutamente irrelevante. Nosotros no sabemos si consiguió esos contratos. Bueno, ¿no había sido Peña Nieto el que había dicho que el presidente no tiene amigos? Sí, no aclaró que no tenía compadres, pero sí dijo que no tenía amigos antes de empezar el sexenio. Bueno digo, nada más lo recuerdo ahí como detalle. Pues será una mentira más de las tantas que se han ido acumulando en esta presidencia. Aquí lo que no sabemos es si esa amistad, que bueno, igual no era amistad o era solo compadrazgo, o a ver cómo la definen ahora en Los Pinos, si eso fue lo que llevó a que consiguiera esos lucrativos contratos posteriormente en el Estado de México. Quiero decir que escuché hoy un debate en la Cámara de Diputados sobre el tema. Por lo menos esta sí hubo debate, ¿no? En la Cámara de Diputados.
Y por ahí un diputado de Jalisco decía, es que aquí hay algo muy raro porque esto está saliendo del Wall Street Journal. Y ya la cosa de como la tesis de que está raro, de que le quieren pegar al presidente, que esto viene de fuera. La teoría del complot. La teoría del complot. Y la verdad lo único que hay que hacer es, la verdad, felicitar a Juan Montes, ¿no? Que ha sido el único periodista que está en México, que ha sacado estas informaciones. Aquí lo único que hay es un autocomplot del gobierno para sabotearse a sí mismo, no reaccionando, como lo decía Carlos Puch en su artículo hoy, ¿cuántas casas tiene que haber para que el gobierno reaccione? Y aquí no es el caso del Wall Street Journal, una cruzada contra el presidente de México. Es un periodista que jaló una hebra y se encontró una madeja, y esa madeja... Es dispararle al mensajero, a quien está simplemente poniendo la evidencia. Y quien avance la teoría del complot, yo la he escuchado ya varias veces el día de hoy, para no ir más lejos. ¿Quién le quiere pegar al presidente? Yo la primera pregunta que haría, estoy de acuerdo. ¿Quién decidió enseñar la residencia de Sierra Gorda en la revista Hola? Yo diría que ahí empezó el complot. Siguiente, ¿quién decidió que el video en que la primera dama supuestamente resuelve y explica el tema de la casa de Sierra Gorda debía salir al aire y era una buena medida para proteger a la familia presidencial y explicarle a los mexicanos qué había pasado ahí? Yo ahí veo otra fuente de complot gravísima desde la presidencia de la República. Complot entre comillas. ¿Por qué se desarticuló el Sistema Nacional de Anticorrupción, que ya estaba presentada una iniciativa? Eso fue el PRI. Eso fue el PRI, y yo, lo sabemos. Y yo añadiría otro tema a este supuesto complot de parte del gobierno que proviene de sus propias acciones o su falta de reacción ante acciones evidentemente cuestionables. Pues la casa de Malinalco de Luis Videgaray, ni más ni menos, que nos hemos ido enterando que tenía un valor comercial superior a aquello que pagó. Que no pudo conseguir un préstamo porque en la banca comercial porque no tenía ingresos, pero tan solo un año y medio después pagó el resto de la casa en efectivo, en un contrato con IGA cuya tasa de interés desconocemos, toda una serie de interrogantes que tienen que ver con irregularidades, con favoritismo, con ya el famoso capitalismo de cuates, y con la falta de transparencia de un gobierno que además rehúye dar explicaciones claras o corregir la situación. Bueno, déjenme preguntarles, porque el tema de la semana tiene que ver con cómo está arrancando las elecciones. Y el día de ayer, si no me equivoco, o antier, ayer, salió una encuesta en el periódico El Financiero. De parametría. De parametría, donde el PAN ya le está pisando los talones al PRI. El PAN, con todos los problemas que trae el PAN. Sí, ¿no? Y no. Bueno, con una salvedad. A ver, el PRI trae el 31%. Trae el 31%, pero el Partido Verde... Está en los huesitos, o sea, el PRI está en los huesitos. Pero el Partido Verde y el PRI son lo mismo. No, y el Verde trae 10%. Es como una sucursal. Exacto. Entonces, entre el PRI y su sucursal del Tucán, estamos hablando del 41%. Y súmale el Nueva Alianza, que también ya es partido satélite. Ya estamos hablando del 44%. Lo cual es un escenario, volvemos a la premisa de hace unas semanas en esta misma mesa, le salió baratísimo. No van a pagar un costo electoral. Lo que se está evolucionando es que el PRI va a depender cada vez más de su asociación con el partido que defiende a los elefantes del circo. No tengo nada contra los elefantes del circo. Pero no defiende a los humanos. El gobernador cachetada. Y de esa asociación va a depender la gobernabilidad desde la perspectiva del Congreso. Y tú escribiste un artículo, creo que fue hoy, hablando de la fragmentación política, porque vemos ya un PRI con 31%, un PAN con 27%, Morena con 10%, el Partido Verde con 10%. Y el PRD con 12%. O sea, esos tres están empatados. Sí, pero suponiendo que es cierta la hipótesis de Juan, y yo creo que sí, no es tanto fragmentación, sino
vemos la consolidación de esa ala priista, pero dependiendo de partidos a los cuales les va a tener que pagar cada vez más para mantenerse en el poder. O sea, la marca, lo que me están diciendo es como la marca PRI está sufriendo por todos estos, sí. Se inventaron esta otra marca llamada Verde, que le está yendo muy bien, por cierto. Con la bendición del Tribunal Electoral de sus actos ilegales de precampaña. Desde luego, y que va a pasar entonces que el prismo está en una refundación, digamos. El prismo se esconde tras el tucán. Sí. El tucán que bueno, ya lo comentábamos en esta mesa la semana pasada, es verdaderamente increíble que el Partido Verde subsista, que la gente vote por él. Que la gente crea que es un partido que tiene que ver con la ecología, con la protección al medio ambiente. Y lo ha logrado gracias a una campaña muy eficaz. Muy eficaz. Repleta de mentiras, de manipulaciones y sin sanción social ni legal para uno de sus dirigentes que ha incurrido en crimen tras crimen. Es que fíjate que está es el modelo del partido negocio llevado así a su prototipo perfecto. Y hay un sector de la sociedad que sigue votando por él. Me gusta mucho esto que están diciendo, porque en realidad lo que podemos ver es que el PRI es la maquinaria del PRI, la parte territorial, que es la mejor de México, que tiene presencia nacional, ¿no? Pero que se inventaron porque el Partido Verde no tiene eso, ¿eh? No. Pero tiene lo que tiene imagen. Exacto. Lo que tiene es la otra parte, lo que se llama la campaña de aire. Entonces, la campaña de tierra la trae el PRI, que te da para 30%, y súmale 10 puntitos de campaña de aire a través del Verde, y ahí están. ¿No? Y no solo eso, el PRI... Está bueno eso, ¿no? O sea, está bien segmentado el mercado. Esa puede ser la fotografía del futuro del sistema político mexicano. O sea, con esta estructura, que igual puede durar una elección, igual puede durar 70 años, el PRI se queda en el poder otras 7 décadas. Sí, porque con 40% vuelves a ganar, ¿eh? Por supuesto, y en condiciones cómodas dadas otras elecciones. Y porque esa fue la apuesta histórica. Frente a una oposición dividida. Tienes a una izquierda dividida en el PRD, en Morena, y un partido Acción Nacional que no logra remontar el 27%, que es donde estaba hace una década. Ahora, por cierto, hay que decir que en el año 2000 la alternancia también se dio gracias al partido del Tucán, porque el Tucán, el Verde, en aquel entonces fue con Fox. Sí. ¿No? O sea, y fue el Fox el que cometió el terrible error de entregarle en bandeja de plata el Verde al PRI, ¿no? Vaya error, ¿no, Denise? Son impresentables, añádelo a la larga lista de errores de Vicente Fox que explican por qué estamos en esta situación y por qué el PRI regresó. Porque ¿por qué el PRI se va a quedar? ¿Y por qué el PRI se va a quedar? Porque Vicente Fox, ¿qué dijo? Que él iba a sacar de Los Pinos a las tepocatas, a las alimañas y a las víboras prietas, y acabó acurrucado con ellas. Y tan es así que en la elección del 2012 dijo que no le parecería mal que el PRI regresara a Los Pinos. No, bueno, él apoyó a Peña Nieto, ¿eh? Él apoyó a Peña Nieto. Claramente lo dijo. Sí. O sea, no hay... En público y en privado. Así es. No, yo sí no veo que el PAN pueda repetir ese sentimiento como de esperanza que hubo en el año 2000. O sea, esa magia de la alternancia, ese momento virginal de la historia electoral mexicana en la que llegaba un nuevo partido político. Entonces, para que el PAN pudiera llegar a aspirar al poder, tendríamos que ver que estos escándalos, que pues buena parte ya de los mexicanos sabe sobre la Casa Blanca, y creo que la enorme visibilidad de la primera dama como estrella de telenovelas y estrella de televisión se revirtió de forma negativa. Si ya esos errores y esas fallas y esos actos de presumible corrupción por parte de la Presidencia de la República no han afectado electoralmente hasta este momento, ya es difícil pensar qué podría ser que baje al PRI de ese 30%. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando decía Adam Przeworski, un politólogo famoso, todos lo hemos leído en el doctorado, decía, la alternancia solo se da cuando existen opciones viables en la oposición.
Y ese es el problema, que en este momento en México no hay opciones viables en la oposición. ¿López Obrador no es una opción? Con 10% en Morena. Pero bueno, él va en caballo de Hacienda porque su primer objetivo es desfondar al PRD y lo está logrando, por cierto. Sí lo está logrando, pero... Y ya luego, que cuando ya tiene al flanco de la izquierda consolidado, ahora sí se va a mover otra vez hacia el centro para tratar de ganar. Un enorme obstáculo para avanzar sus aspiraciones políticas. Y ese obstáculo se llama López Obrador. No ha logrado ser un crítico de sí mismo, separarse de esa parte estridente de su personalidad que asusta al votante medio. Hay un sector muy importante de mexicanos que lo siguen y lo van a seguir siempre. Ese sector no le da para ganar la presidencia de la República. A ver, sacó 36% del voto. Sí, es muy alto, es 16 importante. 16 millones de votos. Es un referente. Bueno. ¿De qué manera ese 36 puede llegar a 40, que lo pondría en un umbral competitivo? Es lo que está por verse. Tendría él que con hacer una desilusión por el PRI. Y reinventarse en la moderación, que todavía yo no veo como en su persona pública una fibra que le permita esa transición hacia un candidato más moderado, más que no asuste a las clases medias, al votante. Simplemente tendría que tener otro tipo de lenguaje, otro tipo de actitud y una comprensión mucho más clara de cómo funciona una economía, porque creo que eso es lo que ha generado una gran desconfianza. La idea del protopopulismo, la idea de la irresponsabilidad financiera fue su talón de Aquiles en la elección del 2006. Sí. Una elección que era suya para ganar. Esa elección empezó con 30 puntos de ventaja para él. Esa elección no la ganó Felipe Calderón, la perdió. Ahora, todos estamos hablando del 18, pero todo el 18 pasa por el 15, Denise, Juan, ¿no? O sea, lo que se está jugando estas elecciones, que es la renovación de la Cámara de Diputados, dices, bueno, como no cambia el Senado, pues no va a tener importantes consecuencias, pero sí hay muchas cosas que están en juego. Sí, pero y ese es el problema para López Obrador, porque yo no estoy segura que él pueda ganar una elección presidencial contra el PRI si no tiene una estructura política extensa y arraigada a nivel de los estados, porque ¿qué va a hacer el PRI en la elección presidencial? Movilizar a todos sus gobernadores, a todos sus presidentes municipales, y si esa izquierda está dividida en PRD y Morena, ¿cómo va a combatir esa maquinaria de tal manera y sin presencia nacional? Y sin presencia nacional. ¿El PAN? ¿Cómo ven el PAN? ¿Cómo vieron lo de Margarita? ¿Cómo vieron el regreso del señor Madero? Pues en fin. A mí como ciudadano me preocupó me hubiera gustado tener a Margarita como en la boleta, me hubiera parecido una alternativa interesante para considerar, y creo que sí el PAN le está dando la espalda a uno de sus principales activos, más allá del desprestigio de Margarita, pues como esposa de el presidente. Pero es desprestigio por asociación. Pues sí, desprestigio como sea, pero pues sí, ahí no está. Se vale, ahí ¿no? está no se vale para la persona de ella. Claro. Pero el expediente de derechos humanos en el sexenio de Felipe Calderón... O de seguridad. Bueno, yo quiero decir que el papel de primera dama que desempeñó Margarita Zavala fue extraordinario. ¿No? O sea, sí, como primera dama. El consenso que hay en torno a eso, yo también estoy de acuerdo, como con una elegancia de espíritu, de conducirse a sí misma. De hecho, le molestaba mucho que le dijeran primera dama, prefería que le dijeran la esposa del presidente, que era una condición legal. Me parece desafortunado que el PAN haya desaprovechado ese activo. Creo que la viabilidad y el futuro del PAN está en algunas gubernaturas. Nuevo León va a ser clave. Si Nuevo León logra ver la segunda alternancia, que es algo que todavía no hemos visto en México. O sea, cuando el PRI pierde un estado y entra el PAN o el PRD y el PRI regresa, todavía no ha habido ese segundo proceso. El PRI se queda, como que aprende la lección y no suelta. Si el PAN logra ganar Nuevo León, creo que sí habría expectativas de un 2018 un poco más interesante, a pesar de la combinación esta de PRI-Tucán, que parece muy sólida, y una asociación de muy largo plazo.
A mí siempre me pareció que lo mejor de Felipe Calderón era Margarita Zavala. Y es una gran lástima que el PAN haya desaprovechado ese liderazgo potencial. Pero revela profundas divisiones en el partido, divisiones que no han sido superadas y un gran resentimiento de muchos panistas con la gestión de Felipe Calderón y con lo que perciben Dejó como muchas heridas. Muchas heridas y mucho resentimiento con respecto a lo que se percibe como su persistente intromisión en la vida del partido. Entonces, creo que ella acaba pagando el precio político de la torpeza de su esposo. Correcto. Ahora, el PAN, a pesar de todo esto, está muy bien posicionado en las encuestas, porque sí, Pero por default. Yo no coincido. O sea, sí tiene 27 puntos, sí está mejor de lo que estaba hace 6 meses. Sí, estaba en 22, 20, 22, mano. Y probablemente logre subir más. Sí. Pero un partido que estuvo 12 años en el poder, que no logró formar suficientes cuadros a nivel nacional de reemplazo, que está un partido que hace 15 años destacaba por ser el partido de la honorabilidad, de gente que antes de buscar el poder que quería cambiar a México, y ahora es un partido que lo ves protegiendo el tema de los moches, lo ves asociado con el tema de los casinos. Para la herencia histórica, para la tradición, para los fundadores del partido, esto es un motivo de profunda tristeza. ¿Qué sería del PAN si lograra mantener en esta crisis nacional de corrupción, de falta de confianza en las ya hubiera rebasado al PRI, ahora sí. Que lograra mantener ese halo de honorabilidad, prestigio, tal vez no mucha eficiencia, pero sabes que era gente que no se iba a robar o no iba a abusar de un cargo público. Yo iba a decir lo mismo. Lo que tendría que hacer Acción Nacional para remontar la situación en la que se encuentra es un deslinde muy claro con la corrupción, porque eso es lo que ha empañado la imagen del partido. Sí. La percepción pública de haber mimetizado las peores prácticas del priismo, haber llegado al poder y haber visto al gobierno como siempre lo vieron los priistas, como un lugar para repartirse el botín, y eso hicieron. Entonces, en la medida en la que no haya castigos para los moches, no haya sanción para el tema de los casinos, ni tantos otros, el PAN simplemente no va a ser visto como una opción creíble. Totalmente. Siguiendo el argumento de Denise, a mí me parece muy grave como ciudadano que en la crisis de corrupción que está viviendo el país no hay un solo partido que pueda izar la bandera de nosotros somos el partido anticorrupción. La cantidad de ciudadanos que estarían dispuestos a formarse atrás de un partido con una base creíble, cuya principal objetivo sea reducir los niveles de abuso del poder. No estoy seguro, ¿eh? Ya sabes que mi teoría del pepino contradeciría tu... A ver, pero ¿cuál es la hipótesis de por qué no hay un posicionamiento más fuerte ni más agresivo? No, por parte de los partidos. También están metidos. Pues porque todos tienen sus casas, sus conflictos de interés, sus negocios, sus moches. Hay mucha cola que les pisen. Pues ya nos tenemos que ir, pero ya les quería preguntar cómo han visto los spots, pero bueno, pues ya lo dejamos para otra ocasión. Bueno, los del verde los venimos viendo desde hace como 6 meses. Sí, ¿no? Con Galilea ahora y se nos anticiparon. ¿No? Sí, en fin, gracias. Gracias, Denise, buenas gracias, noches. Juan, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.